Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. En esta lección 9 tenemos solamente dos, tenemos dos, lección A y lección B. Y después nos vamos al 10, y el 10 también hay, también hay, A y B. Pero ahora en la A nos toca el hombre y sus posiciones. El joven rico, dice, lo tenemos en Mateo, capítulo 19, del versículo de 16 al 30. ¿Quién puede leer, por favor? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. Gloria a Dios. Una buena enseñanza, hermano, buena enseñanza. Vamos a desarrollar esto. Acá tenemos unos dibujos donde en la A y la B, ahí tenemos un dibujo que en la A nos está diciendo, ahí nos dice: oh Señor, tú eres soberano, le dice, quiero que mi dinero sea ocupado en tu obra y en beneficio de otros. Pero miren, van a ver que aquí se va el dinero en dos, en la A y la B. En la B dice: este hombre juega la lotería y se sacó la lotería, pero tiene mucho dinero, igual que la A. La B también tiene mucho dinero, pero la diferencia que en la A fue por su esfuerzo en el trabajo, lo obtuvo por su esfuerzo, y por su esfuerzo fue empresario y obtuvo mucho dinero. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos está diciendo que el dinero no es malo, es bueno para la vida. Pero en el segundo, es el juego lo que trae lo malo. Y ahora, así como vino el dinero fácilmente,
Entonces, este joven que se le ve ahí, se ve lo que le gusta el dinero y le gusta el juego. ¿Y qué pasa? Él no maneja el dinero lo está manejando a él. Justamente por ese afán que tiene, ahí se le ve que él está arrodillado ante el dinero. Ahí se ve. Y también se ve que lo tiene encadenado. O sea, el esclavo es el joven. ¿El esclavo de quién? Del dinero. Y la diferencia entre la A y la B, aquí nos dice el Señor, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que no es malo tener el dinero. Lo malo es que el dinero no lo utilice a uno. El dinero no utilice a la persona. Es la persona que debe utilizar el dinero. ¿Cómo y de qué manera? Para algo bueno. Para algo bueno es donde se debe utilizar el dinero. Sabemos que primero es para la alimentación de la familia. Y después acá se ve que el joven quiere que ayude a la obra de Dios. A la obra de Dios quiere. Por eso dice, oh Señor, tú eres soberano, quiero que mi dinero esté ocupado en tu obra y en beneficio de otros. Ese sería el canal que quiere el Señor. El otro no, sobre los juegos y está en el mundo, así como quiere el dinero fácil, tiene ese afán del dinero y el dinero lo tiene amarrado, lo tiene encadenado, lo maneja él, maneja su corazón, su destino y su vida. En cambio en la A no, es un empresario que le ha costado su trabajo y él es el que maneja el dinero, no el dinero lo maneja él. Es lo contrario. Entonces aquí se va a ver justamente en la parábola que estamos viendo del hombre rico. Vamos a ver, en el 1 nos dice, lea Mateo 19 del 16 al 22 que ya lo hemos visto. Entonces la Biblia dice, la Biblia nos revela que este hombre tenía una inquietud. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaba el joven rico? Al preguntarle al Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la qué? La vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? La vida eterna. ¿Qué es lo que buscaba este joven? La vida eterna. Eso es lo que buscaba. Por eso le preguntaba al Señor. Entonces, indique, dice, las características de este hombre que surgen del pasaje. Las características. Mire, la A dice, un asesino no era un asesino, era un adúltero, tampoco. Pero, ¿era religioso? Es muy posible que sí era religioso. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que era religioso? Por la sencilla razón de que él conocía la palabra de Dios. Cumplía con los mandamientos porque le dijo que sí cumplía. Entonces está correcto. ¿Era un ladrón? No era un ladrón. Un ladrón no conoce nada de la palabra del Señor. Era un hombre rico. Sí, era un hombre rico, era un joven rico. ¿Era mentiroso? No, no era mentiroso porque cumplía con... Era obediente. La obediencia puede ser que sí, como no. ¿Saben por qué no se puede poner obediente? ¿Por qué no se puede poner obediente a pesar que sea rico y era religioso? ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Cuando le dijo, deja tu fortuna, dale a los pobres y sígueme. El joven rico le obedeció. No, no le obedeció. Pero por consiguiente, no era obediente. Entonces, ¿era de vida recta? Sí, era de vida recta. Lo que faltaba a él era la vida perfecta. Y la vida perfecta solamente era si él vendía su riqueza, las obras que tenía y le seguía a Dios. Ahí recién adquiría la vida perfecta. Muy bien.
Sabemos que este joven rico quería servir a Dios, porque desde su juventud había guardado, ¿qué es lo que había guardado él? Lo que le contestó a Jesús. Claro, sus mandamientos. Él había guardado los 10 mandamientos. Sin embargo, este joven religioso, a pesar de tratar de servir a Dios, guardando su mandamiento, tenía otro Dios a quien servía también. ¿A qué otro Dios servía? Según Mateo 19:22, ¿a quién? A sus posiciones, a las cosas materiales, a sus posiciones. Claro, porque era rico, tenía muchas posesiones, dice. Muy bien. Ahora, ¿qué gran error había cometido este joven según Mateo? De acá dirás, pues. 6:24? Trataba de servir a dos señores. Trataba de servir a dos señores. ¿A quién? A Jesús y a las posesiones. O sea, las cosas materiales. O sea, a la característica del mundo. ¿Cuál es? La carne. Ahora, pero dice Jesús que es imposible servir a dos señores, como vemos en el caso de este hombre. Cuando tuvo que elegir entre Dios y sus posesiones, ¿a cuál de ellos eligió? ¿Eligió a quién? A sus posesiones, pues, o a su riqueza. No eligió a Dios. A sus posiciones. Muy bien. Éxodo 23. Éxodo 23. Ahí mismo está escrito, ahí mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunta, ¿cuál era el dios ajeno que tenía este joven entonces? ¿Cuál eran? Claro, las posesiones materiales. Y según Job 31, 24, 28, ahora bien, teniendo en cuenta lo que usted ha leído en Job, ¿qué hizo el joven al confiar sus posesiones? Había negado. ¿A quién? Al Dios soberano. Ahora dice, Jesús sabía que el problema del joven rico era que estaba tratando de servir a dos señores. Tratando de servir a dos señores. En realidad tenía un solo señor, claro. Tenía un solo señor, no es a dos señores. Tenía un solo señor. Un señor de sus posesiones. Porque al confiar en ellas, el joven rico había negado a Dios. Claro. Sí, aquel que elige sus posiciones, sus riquezas, entonces ese es aquel que está negando a Dios. Está negando a Dios, porque no quiere seguir lo que Dios establece en su palabra. Recuerde, este hombre había llegado a Jesús preguntando lo que debía hacer para recibir la vida eterna. En Mateo 19, 21, ¿qué dijo Jesús que debías hacer? Tenía que vender ¿qué? Claro, tenía que vender lo que tenía, todo lo que tenía. Tenía que vender lo que tenía y darle a los pobres, ya sea en posesiones o sea en dinero, y darle a los pobres. Las otras palabras, Jesús le estaba diciendo que debía arrepentirse, y el arrepentimiento significa un cambio total de actitudes. En este caso, de dejar de servir a dos señores y comenzar a servir solo a uno, a Dios.
¿cómo sabemos que en ese momento el hombre no se arrepintió? El hombre no se arrepintió porque si hubiera estado, se hubiera arrepentido, después del arrepentimiento hubiera surgido la alegría en tu corazón de tener la vida eterna. ¿Pero qué? ¿Se fue qué? ¿Alegre o triste? Claro, pues se fue triste. Porque se fue triste. ¿Ya? Entonces, ¿entró al reino de los cielos en ese momento? ¿Entró al reino de los cielos él? No, porque lo negó. No, pues. No. Ahora, el 10 dice así, confirme que ha subrayado con rojo la palabra reino. En Mateo, hay que subrayar en Mateo la palabra reino en el capítulo 19, versículos 23 y 24. Y la palabra trono también, trono. Las dos veces aparece en Mateo 19, 28. Lea Mateo 19, 23 a 26 e indique las oraciones correctas. Ahí están las oraciones. Dice, Jesús enseñó que es un pecado tener riqueza. No lo enseñó. No está en la palabra. Jesús advierte del peligro que acompaña a la riqueza. Correcto. El Señor advierte el peligro a aquel que ama la riqueza o acompaña la riqueza. C. ¿Debemos procurar amontonar posesiones en la tierra? No, porque Dios dice que aquí en la tierra el orín lo corrompe y en el cielo no hay nada que corrompe las coronas que uno puede amontonar ahí en el cielo para la vida eterna. D. Dice, ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Eso lo dijo en su palabra y lo acabamos de leer. E. Un rico encontrará dificultad en entrar en el reino de los cielos, porque la riqueza tienden a encadenar al hombre a sus posiciones y así destronar a Dios. Claro, está bien. Un rico encontrará dificultad en entrar en el reino de los cielos porque las riquezas tienden a encadenar. ¿Está correcto? Entonces está bien. Entonces, sin embargo, cuando hablamos del peligro de la riqueza, debemos ser cuidadosos al identificar cuál es el verdadero peligro. En 1 Timoteo tenemos el capítulo 6, versículo 10, y nos da la respuesta. Nos dice que la verdadera raíz de todo tipo de maldad es, sabemos que, ¿no lo viste en el primero? Claro, el amor al dinero, correcto. Es el amor al dinero. Esto es confiar en nuestra riqueza como lo hizo el joven rico. Entregar todas nuestras posesiones a Dios reconociendo que somos mayordomos y no dueños de nuestros bienes. Eso no registra un tipo de maldad. A pesar de esta importante distinción, sigue siendo verdad que las riquezas son una tremenda tentación para muchos. Según Mateo 19, 24. ¿Cuáles son los dos símbolos que usaba Jesús para enfatizar cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios? Dice, ahí dice, el camello y el ojo, ¿de qué? Claro, de una aguja. Y el ojo de una aguja. Ha habido distintas explicaciones del ojo de la aguja. Lo más probable parece ser que Jesús estaba usando el humor para sugerir algo imposible. Un camello pasando literalmente por el ojo de una aguja. Este joven rico estaba esclavizado por sus posesiones. Un ejemplo moderno común sería
la adicción al juego por dinero. La adicción. Alguien gana en una lotería o en las carreras, por eso no le satisface. Sigue y sigue jugando, a veces perdiendo todo. Hay tantas distintas formas de juego hoy en día. Bingo, lotería, juego de naipe, de casino, carrera de caballo o perro, etc. Para nombrar solo algunos. La enseñanza bíblica se opone a tales juegos de azar. Lea determinadamente el siguiente texto del libro de los profetas Isaías. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada. Esta profecía habla del periodo de la historia del pueblo de Israel cuando trataba de adorar no solamente a Jehová, sino a los dioses de Babilonia. ¿A qué ciudad se refería la palabra mi santo monte? Ya eso lo sabemos, pues. Mi santo monte lo dice por Jerusalén. Por Jerusalén. Según Isaías, ¿cuáles eran dos de estos dioses que adoraban el pueblo de Israel? Era la fortuna, claro, y el destino, correcto, y el destino. Estos dioses babilónicos de la fortuna y el destino eran para el pueblo de Babilonia, los árabes y algunos otros, los dioses de la buena suerte. Entonces, al tratar de servir a los dioses de la buena suerte y a Jehová al mismo tiempo, el pueblo estaba negando ¿a quién? Al Dios soberano. En el caso del joven rico, él trató de adorar a dos señores, pero en realidad servía a sus riquezas materiales, ¿no? Mientras negaba, ¿a quién negaba? Claro, al Dios soberano. Mientras negaba al Dios soberano. ¿Cuáles de las siguientes personas sirven a los falsos dioses de la fortuna o buena suerte? ¿Cuál de las siguientes personas sirven a los falsos dioses de la fortuna o buena suerte? Ah, el que apuesta en la carrera de caballo, correcto. Esa es la persona que sirven a los falsos dioses. A ver, vamos a ver otro. El que gana dinero trabajando y lo usa para su provecho o en beneficio de otro. No es. El que juega la lotería, ni hablar, esa es, con la esperanza de ganar el dinero necesario para construir una casa mejor. Correcto. Esa es la C. Entonces, el que participa en una rifa, hermano, no es. O sea, cuando hay una rifa, sí podemos participar porque no es un juego de donde se adora a un Dios, no. La E, el que contribuye generosamente a un proyecto para el bien de la sociedad sin esperar una recompensa en personal. Tampoco es falso, no lo es. La F, el que juega a cualquier cosa donde se espera ganar dinero sin trabajo y al costo de alguien que perderá su dinero. Ese sí es correcto. Ese sirven a los dioses falsos de la fortuna. Ese sí. Vamos a ver. Acudamos a los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Los Efesios 5:5. Y luego conteste la pregunta. Según el diccionario, una persona avara es aquella que se afana desmedidamente
por poseer y atesorar riqueza. Ese es el concepto de un avaro. Ahora, entre las personas excluidas del reino por causa de ciertas prácticas está la persona avara. Avara. En el mismo versículo, Pablo describe tal persona en otras palabras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Es una persona, escuchen bien, idólatra. Idólatra. O sea, la persona idólatra es aquel que ama el dinero y los juegos, que le dicen los juegos de la fortuna. Ese es su Dios. Ese es su Dios para aquel que juega a juegos de la fortuna. Ahora, ya está. Ahora falta, ¿a qué ídolo, o sea, Dios falso, adora a la persona avara? Claro, al dinero. Al dinero. Cuando Pablo dice que ser avaro es lo mismo que adorar ídolos, significa que tal persona ama y sirve a la riqueza. Tal persona ha negado al Dios soberano. Claro, las dos son correctas. Las dos son ávaros. Claro. Entonces podemos decir que esperar ganar plata por la lotería, los caballos, la rifa, es mostrar que avaricia, correcto. Amor hacia nuestro prójimo, falso. Autoamor, o sea, es el egoísmo, correcto. La esclavitud a la riqueza, correcto. Adoración a los hilos de la buena suerte, correcto. Amor hacia Dios, no, falso. Ahora tenemos el 22 que dice así. ¿Por qué es abominable a los ojos de Dios que una persona participe en la lotería? Explíquelo en su propia palabra. La pregunta es, mire, ¿por qué es abominable a los ojos de Dios que una persona participe en la lotería? Explíquelo con su propia palabra. ¿Por qué? Y si cada uno ponga con su propia palabra, por la sencilla razón que ese ama las riquezas. Ama al dinero, a la riqueza, a las posesiones. 23. La vida cristiana es absolutamente opuesta al espíritu de las apuestas y la suerte, como nos enseña Pablo. 1 Timoteo 6, 17 y 19 en la versión popular contiene. Vamos a leer, por favor, 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, ve, por favor, ¿quién le encuentra primero? Eso, pues. Pastor, lo leo. Sí, por favor, hermano. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ajá. Entonces la gran pregunta dice, ¿a quién está dirigido este mandamiento? Claro, ya lo dijo la hermana, a los ricos. A los ricos. Según el pasaje, ¿qué características tienen las riquezas? Sus esperanzas son inciertas, pues. Esperanzas inciertas. ¿Para qué nos da Dios todas las cosas en abundancia
Dios nos da las cosas ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Y nos lo dan en abundancia. Para que lo disfrutemos. Entonces, ¿qué actitud debemos tener hacia nuestras posesiones? Si tenemos una posición, no tenemos que poner nuestras esperanzas en ellas. Si tenemos unas posesiones, no tenemos que poner nuestras esperanzas en esas posesiones. ¿Por qué? Porque ya si lo ponemos nuestras esperanzas en las posesiones, es que estamos adorando a las cosas materiales. Debemos estar nuestra esperanza ¿en quién? En Cristo. Según el consejo de Pablo, ¿cómo debemos hacernos ricos? En buenas obras. Somos ricos cuando somos generosos a los ojos de Dios. En buenas obras. Y ser generosos. Según los estatutos de seguridad en Mateo 6:20, que ya lo sabemos, la forma de hacerse rico es acumular, antes lo habíamos dicho, acumular tesoros en el cielo. Claro, donde el orín no lo corrompe, dice el Señor, que hemos dicho. 1 Timoteo 6:18 también nos enseña en cuanto a nuestras posesiones que además de disfrutarla, debemos estar listos para usarla para el beneficio de otros. Es decir, mostrar una actitud de generosidad. Generosidad, ahora si quieren, en buenas obras. Por ejemplo, una mujer creyente que viendo la necesidad de empezar una obra evangelizadora y de ayuda social en un barrio, vende un collar valioso que había heredado para contribuir a sufragar los gastos. En cuanto a sus posiciones, ¿qué tipo de actitud tiene? Una actitud generosa, porque era un creyente, una mujer creyente, generosa en una mujer creyente. Miren la página 226 de esta lección. Es donde están los dibujos que habíamos explicado. Ya dice, ¿qué dibujo ahí correspondió a la actitud del creyente? ¿A quién nos hemos referido en el cuadro anterior? ¿Cuál es la actitud buena que habíamos visto? ¿La A o la B? Claro, la A, pues. ¿Y quién era su Dios? Es el Dios único y verdadero. Está bien, Dios soberano. Ahora, ¿qué dibujo representa el joven rico? Claro, ahora es al dibujo. ¿Es el dibujo? Claro, es la B, pues, la B. ¿Qué dibujo representa al joven rico? Es el dibujo B. Ya. El joven rico, ¿a qué señor servía? ¿Al señor de qué? De las riquezas. Claro. Querido estudiante, ¿qué dibujo representa su actitud en cuanto a sus posiciones? Eso es personal. Personal. En las siguientes oraciones indiquen con D las que se demuestra una actitud de desprendimiento hacia sus posesiones. Es en otras palabras, generosidad, ¿no? La E, las que muestran que la persona está encadenada por el Dios posesiones. Vamos a ver, la A nos dice, Dios me ha dado todas las cosas en abundancia para mi provecho,
y por eso tengo el derecho de guardarla para mi uso personal, para nadie más. ¿A quién está encadenada? A sus posiciones. ¿Qué letra le pongo? La E, claro. La B. Voy a comprar ese automóvil para poder tener uno mejor que mi amigo. Esa es la característica, la tercera característica del mundo. ¿Cuál es? La vanagloria. La E. Mi tío me dijo que me desheredaría si trabajo para Cristo, pero debo obedecer al Señor que me dará todo lo que necesito. Ese es aquel que, en una actitud de desprendimiento, prefiere las obras de Dios que la riqueza que le está dando el tío. Tengo tan poco que no puedo compartir lo poco que tengo. Ayudar a la familia Sánchez que necesita ropa. El que da no quiere decirse que tiene riqueza. Lo que califica el Señor es la actitud, así no tenga, como la iglesia de Filipo. Entonces sería la E. ¿Por qué? Porque no quiere dar, porque dice que no tiene nada. No es qué cosa, generosa. Ahora, no podemos permitir que el grupo de jóvenes use nuestra casa para sus reuniones. Arruinaría la alfombra. No es desprendido, no es generoso. Entonces la E. La F. Aunque tenemos suficiente ya para vivir en un barrio lindo, vamos a seguir aquí en un barrio modesto para que podamos ayudar a la gente y llevarla a Cristo. Desprendimiento material. La D. Perdí casi todo en ese incendio, pero sé que Dios me ama. Confío en Él que usará todo esto para bien y puedo compartir un poco con mi vecino que perdió todo. Ese es un desprendimiento con D. ¿Con qué espíritu debemos practicar el desprendimiento de nuestras posiciones? Si nosotros leemos 2 Corintios 9:7, es con un desprendimiento, escúcheme, mi hermanita, un desprendimiento es no con tristeza, no es forzado, es con alegría. El desprendimiento es como aquel que da su diezmo al Señor. Lo da con alegría, no con tristeza, no obligado. No, la iglesia me exige. La iglesia no exige a nadie dar ofrenda ni dar su diezmo, sino es el desprendimiento que Dios califica de nuestro corazón. Nosotros nos desprendemos de lo mucho, de lo poco que nos da el Señor. Y el Señor siempre nos da a aquel que lo ama lo suficiente para vivir. Así es. Estamos ahí entonces. Ya está. Entonces, por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Qué ejemplo perfecto hay del desprendimiento? Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Reflexione por un momento y piense en el Rey de Reyes, descendiendo desde los cielos para hacerse siervo, humilde y pobre, y yendo a la muerte vergonzosa de la cruz, y todo lo hizo por nosotros. ¡Qué ejemplo conmovedor de generosidad! He aquí razones más que suficientes para dar y compartir con generosidad y veracidad las posiciones que Él nos ha dado. Adore su Señor, que lo dio todo por usted. Explique en sus propias palabras lo que significa tener una actitud de desprendimiento hacia nuestras posiciones. Eso es personal.
explica en sus propias palabras lo que significa tener una actitud de desprendimiento hacia sus posiciones. Le puedo poner un ejemplo, ¿no? Permitir una reunión de la iglesia en mi casa. Ese es uno. Otra actitud donde yo me desprenda y soy dadivoso o colaboro con la iglesia. Puede ser. Bueno, lo que ha sucedido, al menos en la iglesia de Coma, cuando yo trabajaba en el Gutenberg, ¿qué decía? A ver, necesito, dijo, nosotros necesitamos papa, dijo, necesitamos papa, varios sacos de papa. Entonces se juntaron varios hermanos y compraron un saco de papa. Con ese ejemplo, contagió a otros que se juntaron varios hermanos y compraron otro saco de papa. Es una actitud de desprendimiento para la obra de Dios. Se fue generoso, sí. Para que sea esa iglesia, hubo mucha generosidad del corazón del pueblo de Dios. Mucha generosidad. Bastante, bastante. Que Dios ha de recompensar en el tiempo de Dios. 30. Sabemos que los primeros cristianos no solamente daban generosamente sus posesiones, sino también que esas dádivas fueron recogidas para proyectos específicos. Escriba al lado de cada versículo la letra mayúscula del proyecto que especifique que le corresponde. Allá, muy bien. Vamos a ver, uno por uno. ¿Quién lee, por ejemplo, Hechos capítulo 11? Pero los otros van ubicando por los otros, ¿ya? Hasta la E. A ver, vamos a ver. Hechos 11, 27 al 30. Lea el que ya lo leyó. ¿Ya le encontró? Lea, por favor. Ya, lea. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Correcto. Entonces también sigue, hermano. Sí, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, corresponden de la otra fila, ¿a quién? Ajá, a los hambrientos. La letra D en la A. Claro, porque al comienzo lo dice. Ya, a ver, Hechos 20:35. En todo es enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es A los necesitados. Bien, correcto, no, hermano, pero- la B, correcto, necesitado. Ahí al comienzo no me está. Romanos 12:13, pero la B. Puede leerla todo si quiere, todo el versículo 13. Romanos 12:13. Sí. Sí, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, Ajá. La E, pues, la- alojar visitas. Claro. La E. La E, hermana, sí, correcto. La Bueno, Filipenses visita. 4:14 y 15. Filipenses 4:14 y 15. ¿Quién lo tiene? ¿Quién conoce? Sin embargo, Por bien lo hicisteis Sí. en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí sería, Esa es la obra misionera. Ajá, la ahora C menciona. sería pastor. Claro, La C. ¿Cuántos la Timoteo? C, correcto. Primero Timoteo 5:16. Si alguien creyente, dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en las, dice que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Correcto. La A para Las las viudas. La A. La A, correcto, hermano. Ahora sí. ¿Cuáles de los anteriores son 3 proyectos específicos de las ofrendas de los primeros cristianos? Ajá. Ahora sí, puede ponerlo, hermana, cualquiera. Pero ahí puede poner Hechos 20:35. Ahí puede poner Hechos 11:27 al 30. Y Filipenses. Los 2 Hechos y Filipenses también pueden poner. Hechos 12, perdón, pastor, 12. No, Hecho 11. Y después el Ya. Hechos 20 también. 20:35, ¿no? Así es. Y Filipenses son los que se adecúan mejor. O sea, cuando usted le ponen ahí eso, lo que dice la Biblia ahí, pueden poner una parte nomás. Lo que dice la Biblia. Hechos 11:27, ya. Lo leen la Biblia y ponen una partecita abajo, nada más. Por ejemplo, en Hechos 20:35, ahí está, más bienaventurado es dar que recibir. En Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso dice la Biblia. Entonces ponen la idea principal nomás. Claro. En Hechos 11:27, ahí dice, ayuda económica a la iglesia ¿de qué? ¿De dónde? De Judea. Hechos 11. En el 31 puede ponerse de la siguiente manera. Primero, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Bórrelo, hermano. Ahí. El resto bórrelo. Ya. Hechos 35. Ya. A continuación, más bienaventurado es dar que recibir. La otra línea, Hechos 11:27. $27.30. Enviaron ayuda económica. Enviaron ayuda económica a la iglesia de Judea. Ahora, Filipenses. La iglesia de Filipo ayudó económicamente a Pablo. Ya. Acuérdense, esto fue en la obra misionera de Pablo, por si acaso, en Filipenses. Por supuesto, la iglesia, o sea, el cuerpo de creyente en Cristo, considerándose como administradora, usaba las ofrendas con sabiduría y cuidado. Indique lo que significaría el uso sabio del dinero de Dios. Alquilar un nuevo local más lujoso cuando el otro es más que adecuado. No es bueno.
No es bueno porque la pregunta dice, indique lo que significaría el uso sabio, o sea, el buen uso del dinero de Dios. Pero en la A pues no es bueno. Dice, alquilar un local más lujoso, no, el Señor no quiere lujo. El Señor quiere un local adecuado, nomás lo que dice al final. B, ayudar en un programa de alfabetización. Eso sí, quiere el Señor. Sí, el Señor. Para alfabetizar no solamente a niños, sino generalmente a la persona mayor, que no saben leer. Hay muchos. Sí. A mí me ha tocado en una oportunidad enseñar ya a gente adulta, enseñar, alfabetizar en mis primeros años como cristiano. Comprar sillas del teatro para estar mucho más cómodo en los cultos. Falso. Claro. Dar ayuda para los huérfanos o refugiados. Correcto, hermano, correcto. Ese sí está bien, muy bien. O sea, algo bueno que se está haciendo. Eso es lo que quiere decir. Dar ayuda para los que sufren por falta de comida. También. Claro, está correcto. Dar ayuda para los hogares de ancianos. También está correcto, pues claro. Es la hermana Leche. Dar ayuda para una familia del barrio cuya casa recién se ha incendiado. Ese ser dadivoso. Está correcto. Sostener a sus propios misioneros en otros barrios. Eso es lo que hacemos nosotros como alianza, sosteniendo a muchos misioneros en otros barrios, en otros países y en otros departamentos. Comprar literatura bíblica para sembrar de casa en casa. Ese es bueno, muy bueno. Mi esposa compraba y repartía a la gente. Sostener y ayudar a pastores. Eso está bien también, porque hay pastores que se dedican exclusivamente y no tienen de dónde para sostener. Esa es nuestra obligación como cristianos. Para la Peña dice, piense en algún proyecto para ayudar en forma personal a otros con los bienes que Dios le ha dado. ¿Qué piensa el siguiente comentario? Claro, el proyecto que para ayudar a personas, a otros, con lo que hizo la hermana Carmen, me contó en enante la hermana Carmen, lo que hizo usted, eso está bien, ese es un proyecto bueno. Ese está bien. Enante me contó, eso lo puede poner de ejemplo. En el 2 dice, ¿qué piensa en los siguientes comentarios? Estoy totalmente de acuerdo con el contenido doctrinal de la lección. Sin embargo, debería considerar más sobre la motivación al participar en rifas, loterías y bingo. Eso, él está de acuerdo, pero nosotros como cristianos no estamos de acuerdo. Claro, dice, estoy totalmente de acuerdo con el contenido doctrinal de la lección. Sin embargo, deberíamos considerar más sobre la motivación para participar en rifa. En rifa sí, rifa está permitido, sí, pero no en lotería ni bingo. ¿Ya? Ese está mal. Está mal. En Chile, rifa, lotería, bingo, etc. Muchos lo usan como un medio para reunir fondos en unidades vecinales, reuniones de apoderados, etc., dejando a un lado la codicia, avaricia o amor, el dinero. Tenemos libertad para participar como un medio de identificación con la gente. Para mí eso está malo, porque si nosotros nos ponemos a hacer una lotería, ¿qué está diciendo la gente? No está diciendo para el buen fin. Ellos van a hablar lo que ven sus ojos. Claro, hay muchas maneras de ayudar diferentes. Y lo hemos hecho en la iglesia, sin necesidad de ser, ¿qué? Una lotería. Y menos para identificarnos con juegos de lotería. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pastor, pero acá, Pastor Fernando, Sí, hermano. pero acá dice que en Chile, no, rifa, loterías, bingo, bueno, decían que
motivaban, creo, ¿no? Pero dice, muchos lo usan como un medio para reunir fondos en unidades vecinales. Reuniones de apoderados. Reuniones de apoderados, dejando a un lado la codicia, avaricia o amor al dinero. Y dice, tenemos libertad para participar como un medio de identificación con la gente. ¿Eso es válido? No lo veo válido. Es como usted, vamos a suponer, usted está en una fiesta costumbrista. Usted Ya. Usted va a la fiesta. Todo el mundo está Ah, ya tomando, entendí. participando. Yo no tomo, Ya, no participo, pero estoy ahí. ¿Qué van a decir los que me ven? ya entendí. Ese no es cristiano. Pero usted dice, pero yo no estoy haciendo eso. Pero estás haciendo ahí, la gente piensa que está participando. Entonces, ahí dice, van a hacer, pero nosotros no lo estamos haciendo para, no es así. De momento que se llama lotería, que se llama, ya no. Pastor. Le quita la veracidad. Ese es un medio que el diablo utiliza. Ese es un medio que el diablo utiliza para decir, no, este como lo dijo Eva, utiliza palabras para poder caer en el palito de ellos. En el palito del diablo, dice. Por eso dice para la peña. Por eso dice, piense en algún proyecto para ayudar en forma personal a otros con los bienes que Dios le ha dado. Ya. Pastor, entonces, ¿y cuál es la dice, diferencia? ¿qué piensa del siguiente comentario? Ahí le dice, ¿qué piensa usted del siguiente comentario? El primero yo le dije que está mal, pero el que usted hizo sí está bien. ¿Ya? Entonces, aquí usted tiene que decir, no, acá no hay nada de lo que en la palabra o la lección nos dice que es bueno. Pero yo le pongo el proyecto que he hecho el día de ayer, pone su proyecto. ¿Me entendió? Claro. Usted tiene que calificar estos dos proyectos. O sea, ahí le dice, no, según la lección, no procede. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa hay aquí? Ahí porque ahí hay lotería. Claro. Pastor, ¿y la cuál es hermana Margarita. Pastor, ¿y cuál Sí, es la siga, diferencia cuál es la diferencia con la rifa? Porque la rifa también es, o sea, ¿por qué? Bueno, está la lotería, está la rifa, ¿y por qué dice que la rifa sí podemos aceptarla y la lotería no? Cuando también la rifa también es como parte de un juego, ¿no? ¿O no? A ver, primeramente la rifa es a nivel casi personal. Es pequeña. La lotería puede ganarse toda la nación. Pero dependiendo de qué tipo de rifa. Eso sí, ahí sí, tiene usted razón. Claro. Ahí sí tiene, sí. La rifa puede estar permitido según la obra que se quiere decir con la rifa, ¿no? Claro. Pastor, una pregunta, y por ejemplo, me ha pasado a mí cuando mis hijos han estado en el colegio, tenían que hacer rifas, ¿no? Para beneficio de cada año de los colegios, bueno, a nivel nacional. Entonces, ¿qué hay de que cuando yo participo en las rifas, en esas rifas grandes, y me gano el premio? ¿Está bien, pastor? O sea, me gané el premio, ¿no? Participé, compré mi rifa, participé y me gané el premio. ¿Es correcto recibirlo? Sí, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada siempre y cuando lo que dijo delante, la obra de la rifa, ¿para qué es? Era para beneficio del colegio. Pues. Así es. Por eso las promociones hacen rifa. ¿Y cuál es la misión? O sea, ese está supervisado. El colegio está supervisado por el profesor. Claro. Por la dirección. O sea, pastor, entonces, si suponiendo que nosotros querramos hacer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Ministerio de Niños quiere hacer una rifa, ¿no? Está permitido hacer una rifa para beneficio de, por ejemplo, de querer ayudar a alguien o
para comprar nuestros materiales y todo. Se puede hacer la rifa. Una Si rifa se puede, sencilla, simple, claro, pero se si puede. se puede obviar, se obvia. Y si no, lo tiene que decir el pastor titular. Porque el pastor titular, claro, Siempre si se consultando. puede obviar, porque por ejemplo se dice, bueno, necesitamos 500 soles para eso. Hermanos, ¿pueden contribuir? A ver, ya, vamos a esperar una semana o 2 semanas. No se puede, entonces el pastor tiene que hacer algo para poder sufragar eso. Le tiene que dar una salida. Ya. Así es. Ah, ya, consultando siempre, ¿no, pastor? Sí, consultando siempre con el pastor principal. Entonces, Ya, ¿qué ya, pasa? ya. Por ejemplo, en el colegio también hubo una rifa grande. ¿Para qué? Porque el colegio no tenía instrumentos musicales. Entonces, se le puso al director y el director me puso a mí y a otro profesor. Porque, pero para que esto suceda, nosotros como profesores tuvimos que pedir permiso, eso fue del director, pero tuvimos que pedir permiso a la asociación de padres de familia. Y en plena asamblea, ahí estaban todos los padres de familia. Entonces nosotros hicimos un proyecto, y el proyecto era comprar todos los instrumentos, no para una banda de guerra, sino para una banda completa. Tenía música y banda de guerra. Entonces vino que uno de la asociación de vigilancia tenía una oposición acérrima. ¿Por qué? Muchos roban, todo. Yo le dije, usted tiene razón, le digo, muchos roban. Pero eso no quiere decir que, ¿usted en qué trabaja? Trabaja en tal. Ah, muy bien. Si un trabajador que es de Sedapal robó, ¿hasta usted también le van a echar la culpa? No. Entonces, pues le digo, si un profesor robó algún día, a todos no lo va a calificar, le digo. Usted vea el resultado de la rifa. Le estamos dando cuándo se va a hacer, qué se va a rifar, y se estaba rifando saco de arroz, caja de leche completa, saco de arroz de 50 kilos. Entonces, ¿pero por qué? Porque cada padre de familia tenía que hacerse responsable de tres rifas. Entonces, ahí nomás, y el sorteo iba a ser en delante de todos los padres de familia, ahí. Así iba a ser. Entonces, le decimos, y el día que se va a rifar, ese mismo día se traen los instrumentos. ¿Por qué? Porque antes de adquirir y de vender todo y de rifar, ya se hace el contrato y los instrumentos deben estar listos para esa fecha. Dicho y hecho, los instrumentos entraron. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a la fábrica, consultamos varias fábricas, no a las tiendas lo vendían el doble. Entonces le hicieron buen instrumento, entró los instrumentos y todos dijeron, ¿qué tantos instrumentos? Claro, eran como 20 instrumentos, bastante, y grandes los instrumentos. Entonces cuando vieron nomás los instrumentos, dijeron, y se rifó. ¿Y quiénes fueron los que sacaron los boletos de la canasta? Es la propia asociación de padres de familia. Ellos mismos sacaron el bolo. Ahí no había nada de a quién echarle la culpa. Entonces fue con sabiduría para hacer eso. Entonces ellos se quedaron contentos, y ese hombre vino a mí y me dijo, disculpe, profesor, yo desconfiaba. No, le digo, todos no somos iguales, le dije. Todos no somos iguales. Yo soy cristiano y por ahí debe compensar, le digo. Y eso quedó hasta que yo salí de ahí. Eso quedó y se pusieron contentos la gente porque nunca habían visto un instrumento. Y ahí había una banda completa, porque ahí podía tocar cualquier canción, como también una banda de guerra. Y los niños se beneficiaron porque teníamos un profesor de música. Y se beneficiaron, pues. Un montón salieron músicos. Pero es así, hermano. O sea, todo depende de quién hace las cosas, qué actitud tiene en su corazón, ¿no? Y eso lo sabe solamente Dios. Por eso para la rifa, vamos a ver, hay rifas malas, hay buenas.
con doble intención. Entonces, el mismo pastor le va a decir, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Para ver las intenciones. Así es, Bien, hermano. pastor. Bien, Sí, pastor, hermano. gracias.